Había una vez, en un valle escondido entre montañas susurrantes, un joven río. No era un río cualquiera. Nació del deshielo más puro, de las lágrimas antiguas de las nubes, y creció serpenteando con fuerza entre rocas y raíces, buscando su destino sin descanso. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió en su andar. Aunque su cauce era ancho y claro, comenzó a sentirse apretado, constreñido por sus propias orillas. A veces, su corriente se aceleraba sin razón, golpeando con violencia las piedras del fondo. Otras veces se detenía, como si no supiera hacia dónde seguir. Sus aguas se agitaban sin causa aparente, creando remolinos que lo hacían sentirse atrapado dentro de sí mismo. Los árboles del bosque que lo rodeaban intentaban consolarlo. El roble anciano le decía: «Río querido, no luches tanto. Tú no estás hecho para contener, sino para fluir». Pero el río no podía evitarlo. Sentía que debía controlar todo a su alrededor. Cada hoja que caía, cada rama que se atrevía a tocar sus aguas. Tenía miedo de que algo se rompiera si soltaba el control. Y así el río empezó a dolerse. No por fuera, sino por dentro. Las piedras comenzaban a dolerle, los estrechos le hacían sentir sofocado y la presión crecía en sus profundidades. Un día, cansado, el río decidió buscar respuestas. Viajó más allá del bosque, más allá de los límites que conocía, hasta que llegó a un claro donde vivía un sabio lago. Un lago inmenso, tranquilo, con una calma que se sentía en el aire. «¿Cómo haces para estar tan en paz?», le preguntó el río, desesperado. El lago sonrió con dulzura y respondió: «Yo también fui río una vez, pero aprendí que cuando uno intenta controlar cada rama, cada hoja, cada cambio, se endurece por dentro. Y el cuerpo, querido río, no fue hecho para guardar lo que necesita moverse». El río guardó silencio, y en ese silencio algo dentro de él comenzó a comprender. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó con humildad. «Confía en tu curso», dijo el lago. «Suelta la urgencia de tenerlo todo resuelto. No todo lo que pasa por tus aguas debe quedarse contigo. Deja ir, y verás cómo tus piedras se aligeran». Esa noche el río volvió a su cauce, más lento que antes, y en lugar de tensarse ante cada giro, comenzó a permitir, a dejar que las hojas flotaran sin luchar, a que el barro se asentara sin temor, a que las raíces acariciaran sus aguas sin resistirse. Al principio no fue fácil. Había días en los que sus remolinos reaparecían, pero poco a poco el río se volvió más sabio. Aprendió que no tenía que apresurar su camino, ni reprimir sus mareas, que había un ritmo natural en él, un compás que solo podía escuchar cuando callaba sus pensamientos y escuchaba su fluir interior. Y entonces algo hermoso ocurrió. Sus aguas, antes agitadas, se volvieron cristalinas. Los peces regresaron, las flores crecieron en sus orillas, y el bosque que lo había visto sufrir ahora celebraba su transformación. El río había sanado, no porque se convirtiera en lago, sino porque aprendió a ser río de verdad, libre, consciente y en paz con su naturaleza. Y cuentan que, desde entonces, cada vez que alguien en el valle se siente tenso por dentro, con una presión inexplicable, solo necesita sentarse junto al río, cerrar los ojos y dejarse llevar por el sonido del agua. Porque ese sonido guarda la memoria de un río que supo soltar el control
y al hacerlo, encontró su camino de regreso a sí mismo. Sugerencias de uso. Puedes leerla en voz baja y pausada, como si fuera una meditación. Si deseas el texto o el audio, escribe en los comentarios y con gusto te comparto. Puedes acompañarla con música suave de naturaleza o sonidos de agua. Ideal para cerrar una práctica de relajación o para ayudar a alguien que necesita soltar tensiones acumuladas en su cuerpo. ¿Conoces a alguien que está cargando más de lo que su alma puede sostener? A veces el cuerpo habla cuando el corazón guarda silencio. Esta historia no es solo un cuento, es un susurro al inconsciente, un abrazo disfrazado de metáfora, una semilla de alivio plantada en lo profundo del alma. Si alguien que conoces está atravesando momentos de tensión, malestares que no saben de dónde vienen, o simplemente necesita soltar el control y volver a fluir, compártele esta historia. Porque una palabra a tiempo, una imagen suave o una metáfora sanadora puede ser justo lo que esa persona necesita para empezar su propio camino de regreso a la calma. Hazle ese regalo. A veces compartir algo simple puede cambiarlo todo.